no es mi métier, no me siento escritor, no, nunca me presento como yo soy escritor, aunque tengo ya 4 libros. Y en distintos países del mundo, lo cual está buenísimo. Pero soy parecido a él. Me tomo 1 o 2 años para investigar. Soy nerd, leo papers, artículos científicos. Leo sobre algún tema en general. Descubrí hace 2 años que leo sobre eso que yo quiero aprender sobre mí mismo. Okay. Una frase muy linda que dice, uno enseña lo que tiene que aprender, ¿no? Entonces, mis libros siempre estuvieron relacionados con épocas de mi vida donde yo estaba queriendo aprender eso sobre mí. Y me tomo 1 o 2 años para investigar. Como estuve viviendo afuera mucho tiempo, quedé conectado con gente de afuera que es muy buenos científicos. Los entrevisto, a veces los voy a visitar o leo lo que ellos están haciendo. Y después junto toda esa información y en algún momento, y siempre me pasa en el Uruguay, siempre me pasó en Uruguay, hago como un clic. ¿En el Uruguay? Sí, ¿El aire de mar? Me apasiona el Uruguay. Y bueno, seguramente muchos amigos uruguayos están viendo. Y, por ejemplo, los 4 títulos de mis libros se me ocurrieron en Uruguay, por ejemplo. Y en el Uruguay hago como un clic y digo, ya sé lo que tengo que escribir. O sea, pero yo tengo como, estoy hablando sin exagerar, entre 1000 y 1200 artículos científicos tirados en el piso o en el escritorio. Y en mi cabeza voy como armando el libro, qué va a ir primero, qué va a ir segundo. Y la verdad que nunca, una vez que arranco a escribir, no voy hacia atrás. Lo termino y se lo doy a mi editora. ¿Ni relees? No, me doy miedo releerme. Medio como El camino del artista, ese libro que hay que escribir y nunca leer, ¿no? Obviamente después hay un trabajo de edición que está buenísimo, pero bueno, es como un hobby, eso es un hobby. ¿Y por qué biología molecular? ¿Por qué no? No, digo, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? Claro, ¿qué te llevó? Tu abuela me hizo la misma pregunta. Vine 2 veces a lo de tu abuela. Me hizo la misma pregunta. Poco creativa, Juana. Palo, pum. A ver. Juana, ¿vos te pensás que solo nosotros vamos a recibir palos? No, vos también. Después de muchos años de terapia, creo, hoy estoy casi convencido que era el deseo más de mi padre que mío. Yo, en 5º año de colegio, 4º de colegio, primero estaba en la preselección de vóley juvenil y estaba para ser deportista. Te lastimaste la rodilla, me rompí la rodilla. También estudié, que conste. Sí. Escuchando, no leyendo, ¿no? Escuchando. Escuchando y leyendo. Y nada, y mis viejos, que eran psicoanalistas, mi papá lacaniano, mi mamá freudiana, creo que tenían esa ilusión de tener un hijo científico. Y nada, en esa época, estoy hablando del 90, creo, 89, 90, me inscribí en el ciclo básico común en la UBA en educación. En el segundo llamado me inscribí en comunicación y en marzo empecé biología. No me preguntes. ¿Qué verano? Sí. La evolución. Y nada, y después, en general era un buen alumno en el colegio, en la facu me empezó a ir no tan bien, cosa que dije, qué raro, que me está costando esto. Y bueno, a mitad de carrera dije que me di cuenta que no quería y no tuve el coraje para dejarlo. Estaba muy pendiente del deseo de mi papá, de la mirada de mi viejo. La seguí hasta el final. Eso sí, apenas terminé, 2 días después de terminé, me fui a vivir a Europa. Y ahí encontré un poco la pasión de la biología porque trabajé con enfermos con HIV, con VIH, en Francia, en los fines de los 90. Y ahí encontré un poco la parte más social / humanista del biólogo, ¿no? Hay biólogos que hacen de todo. Yo me dediqué a las enfermedades humanas y trabajé en hospitales. Porque yo imagino como la biología molecular, que es como el núcleo de la vida. O sea, me imagino como la mínima porción o la porción más pequeña que da vida, que de eso se constituye desde... Todo. Sí. Por eso. Moléculas. Digo, por eso pensaba que dije, bueno, por ahí sos un buscador de una respuesta que más metafísica por ahí, ¿no? Soy un buscador de preguntas más que de respuestas hoy. Al principio era más de respuestas, ahora busco más preguntas. Molecular se dio porque, a ver, molecular, la gente por ahí no entiende lo que es molecular. Tenemos un cuerpo, el cuerpo tiene órganos, los órganos tienen tejidos, los tejidos tienen células, las células tienen moléculas. Es decir, para funcionar necesitamos de todo tipo de... ¿Y cuál es la pregunta del momento? En el medio de esta pandemia. ¿Cómo quiero ser recordado por mí mismo durante la pandemia dentro de 1 año? ¿Cómo quiero ser recordado por mí mismo? ¿Y cómo te querés recordar? No sé, estoy preguntando. Por ahora está en la pregunta. ¿Por qué dentro de un año por la ¿Cómo pandemia? estuve estos 100 y pico de días? ¿Qué me pasó? ¿Qué hice, qué no hice? ¿Cómo me sentí? ¿Cuánto ayudé? ¿Cuánto competí? ¿Sirve esto de estar encerrado para la mente humana? No. Ahora, depende. ¿Qué quiere decir si sirve? Hay gente que uno puede aprender un montón de cosas.
favorecida, empoderada, que descubrió el streaming y que puede hacer más cosas, que escribió una novela en el momento que pensó que no la iba a escribir. A mí me pasaron otras cosas. O sea, hay que buscar, digamos, sirve para empezar a buscar otras cosas que habitualmente no hacías. En general, cuando hay momentos de incertidumbre muy grandes, tan extraordinarios como el que estamos viviendo, la tendencia natural del ser humano es a tener miedo, a sentirse amenazado, a pensar peor, menos claro, a ser poco creativo y a estar más en modo supervivencia. Vos decías en una de tus charlas que tus padres te decían, no tengas miedo, ¿no? No, si Sergio La Puebla me escucha, ya está. No, quiere decir que todo, Tráeme el yo postre. también. No, es muy interesante las cosas que él habla. Pero Es muy interesante. muy interesante. Y Yo me aparte iba a muy... dormir con las charlas, te juro. No, ¿te ibas a dormir con las charlas de él? ¿En serio? ¿Y te dormías? O sea, ¿te quedabas Juan? dormido con Te las charlas de él? quedabas No, decía, no, Ojo lo que vas a esto contestar. es contraproducente para mi sueño. Lo apagaba. Gracias. Pero sí, me parecía, o sea, me parece. Pero que contalo eso, está bueno. Que Porque el los, miedo- no, pues claro, porque los padres te van diciendo unas cosas que lo hacen por amor, me parece a mí. Sí, hay como un concepto general de que hay emociones que son positivas y otras que son negativas, y que el miedo es malo, y que la tristeza es mala, y que enojarse es malo, cuando en realidad, desde la mirada biológica, esto es muy importante porque en Argentina hay muchos todólogos, ¿no? A mí me da miedo ese nombre. Esto es como biólogo, te lo digo. ¿No? En tanto Y en biólogo. esta mesa se sentarca. Acá ¿Sí o no? todo, de todo. Somos todos, se Todo lo presentan que- todo, Claro. ¿viste? Todo lo que quieras. Entonces, para los biólogos no hay emociones positivas o negativas. Hay emociones Gracias. más placenteras y menos placenteras. Entonces, en el momento que vos le decís a un niño, muchos años seguidos, y después se convierte en adulto, no tengas miedo, no tengas miedo. Pero ¿cómo vas a tener miedo por una prueba matemática? Ay, no tengas miedo por eso. Lo que le estás diciendo al niño es que tener miedo es malo. Y que está, que está mal. Está mal. Claro. Y él siente el miedo y el papá, la mamá, Y siente que que es está el mal. héroe, le dice que está mal. Entonces el niño entra primero en una contradicción, no sabe qué hacer y muy probablemente la próxima vez que tenga miedo, ¿qué va a hacer? Callarse la boca. Se lo va a decir. Claro. Y va a suprimir el miedo, va a suprimir el miedo, va a suprimir y 30 años más tarde, Y para tener que ir a un psicólogo para que se lo saque. o peor, y no lo voy a decir. Perdón. Porque las emociones van al cuerpo y eso puede salir